Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal? Mi nombre es Adriana Tejeda Cruz y en esta ocasión voy a hablar sobre la técnica de difracción de rayos X. Específicamente, vamos a tratar el tema de difracción de rayos X por método de polvos. Vamos a hablar un poco acerca de los fundamentos, tanto de bueno, ¿qué son los rayos X? ¿En qué se utilizan? Y ejemplos de aplicaciones. Entonces, ok. Mi temario va a ser el siguiente. Vamos a hacer un pequeño marco histórico para determinar tanto el descubrimiento y, bueno, los primeros usos de este fenómeno, los rayos X. Vamos a hablar después sobre la interacción de los rayos X en los materiales o en la materia. Después veremos cómo se utilizan los rayos X en distintos ámbitos en nuestra vida moderna. De ahí pasaremos al tema de la naturaleza cristalina de los materiales. Nosotros tenemos que determinar qué tipos de materiales pueden ser utilizados con la técnica de difracción de rayos X. Entonces, para eso vamos a definirlos. Después entraremos ya en el terreno del fenómeno como tal, el fenómeno de difracción de rayos X. Daremos un pequeño ejemplo de las técnicas más utilizadas dentro de la difracción de rayos X, que sería el monocristal, la técnica de monocristal, y la técnica de los policristales, también conocida como el método de polvos. De ahí desglosaremos un poco lo que es el patrón de difracción que nosotros obtenemos bajo esta técnica y qué información podemos obtener con este patrón. Y finalmente, pues, unas aplicaciones que bueno, que se dan tanto en investigación como a nivel industrial. Entonces, vamos a entrar con el marco histórico. Esto es un resumen. Realmente, eh, los rayos X fueron descubiertos hace relativamente poco tiempo, es decir, a finales del siglo XIX, ya a principios del siglo XX. Los descubrió Wilhelm Conrad Röntgen. Este era un científico alemán. En esa época, bueno, los científicos, si ustedes leyeron Frankenstein, sabrán que se tenía la idea del científico este que trabajaba en el sótano de su casa. Bueno, pues el señor Rothschild era eso, era este tipo de gente burgués que pues en su tiempo libre, en el sótano de su casa, montó un laboratorio y jugaba con pues varias cosas que estaban de moda en esa época, que eran pues algunos tubos. En este caso era un tubo de Crookes. Este es un modelo de, pues, lo que él hacía, ¿no? Entonces tenía su generador, tenía su tubo y, bueno, a partir de ahí, él descubrió unos rayos muy extraños. Estos rayos, lo interesante de esto es que esta luz traspasaba las cosas, ¿no? Atravesaba, en este caso, bueno, el papel y el metal, y era algo que no se había visto nunca. Con ese descubrimiento, él gana un premio Nobel en 1901. Ahí está la famosísima mano de la esposa del señor Rothschild con su super anillo. Esa es la primera radiografía, que pues en esa época no se llamaba así, pero bueno, esa era la fotografía, ¿no? Esa fue la primera fotografía con con esta radiación. Y pues el señor Rothschild, la verdad es que no tenía mucha idea de cómo funcionaba o qué eran estos rayos, y pues por eso se le decidió, o él decidió llamarlos rayos X. En algunos lugares todavía se les conoció por un tiempo como rayos Rothschild, pero
Actualmente, pues todos estamos de acuerdo en que se llaman rayos X, ¿no? Este fue un descubrimiento muy, muy interesante. O sea, estamos hablando de una época en donde apenas se están haciendo descubrimientos. Por ejemplo, todavía empezamos con la generación de la electricidad. Estamos pasando de las lámparas de petróleo a los bombillos. Entonces, encontrar esto era realmente para esa época algo sin precedente. Y es por eso que, pues, a muchas personas les parecía buena idea, o les parecía que era como magia, ¿no? Entonces, incluso se llegaron a montar espectáculos en donde a la gente se le irradiaba y entonces se podía ver el esqueleto de esas personas, ¿no? Entonces, claro, imagínense en una época en donde, pues, lo más que habíamos tenido era pintura y empezaba un poco esto de la fotografía, en realidad todavía no, pero este, pues encontrar esto fue algo increíble. Entonces, pues bueno, lo empezaron a usar a diestra y siniestra. Se utilizaba incluso en las zapaterías, ya no nos teníamos que quitar nuestro zapato. Y pues era como todo lo nuevo, ¿no? Era milagroso, curaba todo. Eh, y bueno, se utilizó indiscriminadamente para un montón de cosas que, pues después nos arrepentimos, bueno, como humanidad, pero bueno, en esa época era pues algo maravilloso y se jugó mucho con los rayos X antes de poder categorizarlos. En la actualidad, nosotros sabemos que los rayos X forman parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético está conformado por todas las ondas que están presentes en nuestra atmósfera, que viene desde las ondas de radio, que la imagen están en el extremo izquierdo. Las ondas de radio son ondas con longitudes muy, muy grandes que van desde los kilómetros hasta los decímetros, es decir, tenemos longitudes de onda del tamaño de un estadio, de un edificio, hasta del tamaño de nuestra mascota, por ejemplo, ¿no? Si lo vemos como frecuencia, son ondas de frecuencias pequeñas. Y si lo vemos como energía, son ondas que son de baja energía, ¿no? Entonces, ondas muy amplias, con frecuencias pequeñas, bueno, y energías pequeñas también. Después de las ondas de radio, vemos que están las microondas. Estas son ya más pequeñas en cuanto a longitud de onda. Si las categorizamos, podemos decir que son del tamaño de los insectos, sus longitudes de onda, sus frecuencias son mayores y su carga energética va en aumento. Después tendríamos el infrarrojo. En el caso del infrarrojo, estamos hablando de longitudes de onda, pues del tamaño de las células o del tamaño de los cromosomas. Y de nuevo, ¿no? Siempre vamos a ir aumentando frecuencias y estas cada vez van a ser más energéticas. Aquí entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7 en longitud de onda vamos a tener el espectro del visible, que es donde nosotros nos movemos, o sea, es lo que nosotros alcanzamos a percibir con nuestros ojos. Y ya sobre o encima del espectro del visible, ya vamos a encontrar los ultravioletas. En longitud de onda, los ultravioletas son más o menos del tamaño de los virus o de las bacterias, o sea, están entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 8 en metros. Son longitudes de onda con frecuencias más grandes, cada vez más grandes y más cargadas energéticamente, ¿no? Después, aquí están nuestros rayos X. Los rayos X son
Si se fijan, son intervalos, o sea, los rayos X forman parte de un intervalo, al igual que el infrarrojo, el ultravioleta e incluso el espectro del visible. Entonces son intervalos que van desde cierta longitud de onda a otra. En este caso, los rayos X van desde 10 a la menos 9 a 10 a la menos 11. Generalmente la banda, o bueno, el intervalo que nosotros trabajamos en difracción de rayos X es el 10 a la menos 10. Eh, Ustedes verán en literatura, a veces en el espectro electromagnético, los rayos X los dividen en rayos X blandos y rayos X duros. Y esto nada más es si están, digamos, más cerca del 10 a la menos 9 serán blandos, si están más cerca del 10 a la menos 11 serán rayos X duro. Pero bueno, nosotros los vamos a dejar como rayos X y se acabó. Y ya en el extremo derecho tenemos los rayos gamma. Los rayos gamma, pues esos sí son de longitudes de onda chiquititas, chiquititas, frecuencias muy, muy altas y traen una gran carga energética. Si nosotros pensamos en tamaño de los rayos gamma, estos son del tamaño de las partículas subatómicas. Entonces son chiquititos, chiquititos, pero tienen altas frecuencias y tienen cargas energéticas muy, muy altas. Esto es muy importante porque justamente la carga energética pues nos va a definir cómo es que va a interactuar cada uno de estos longitudes de onda o bueno, de estas ondas en los materiales, ¿no? Entonces, bueno, ya haciendo un zoom en nuestro espectro electromagnético, lo vamos a decir, los rayos X son longitudes de onda pequeña, o sea, están en un rango de longitud de onda pequeña, son de alta frecuencia y alta energía. Entonces, esas tres características son las que nos van a permitir interactuar de una forma muy particular con los materiales. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a dejar como en cuenta para ya cuando entremos en materia con el fenómeno de difracción. Pero bueno, estas son las características con las cuales al momento de nosotros interactuar con nuestros materiales, pues nos van a dar ciertos resultados. Y eso lo vamos a guardar en la caja de la memoria y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí, ya tenemos definido cuál es nuestra longitud de onda con la que vamos a trabajar, ¿no? Ya sabemos dónde está colocada dentro del espectro electromagnético y ahora lo que vamos a ver es cómo van a interactuar dentro o una vez que chocan con nuestros materiales. Chocan entre comillas. En términos de energía, voy a ver ahorita los rayos X como energía. Bueno, y en realidad cualquier energía dentro del espectro electromagnético, desde el radio hasta los rayos gamma, pues todos van a tener este tipo de interacciones. Entonces, si yo tengo un material, una materia, o como le quieran llamar, y hago incidir energía sobre entonces se van a dar dos mecanismos. Va a haber energía que va a ser expelida, repelida o como lo quieran llamar, y va a haber energía que va a ser absorbida. ¿Ok? Entonces, dentro de los mecanismos de absorción, vamos a ver que los materiales van a dispersar esa energía o la van a transmitir. Que por ejemplo, pues en lo que encontró el señor Rothschild, pues fue esto, ¿no? Fue energía transmitida, es decir, pasaba a través del cuerpo y pues se veían los huesos de las personas. Y en el caso de la energía que se expele o se repele, vamos a tener mecanismos como la reflexión y vamos a tener también el mecanismo de difracción, ¿sí? Y bueno, ese lo marcamos porque ese es el tema de nuestra plática, pero digamos, en términos generales, esto es lo que sucede, ¿no? O sea, nosotros emitimos energía sobre algún cuerpo, va a tener mecanismos de absorción, mecanismos de repulsión o expeler energía, y bueno, se categoriza en términos generales de esa manera,
Nosotros vamos a trabajar solamente con esta parte, ¿no? La difracción. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo acerca de qué sucede con las radiaciones cuando interactúan con la materia. Y bueno, el ejemplo yo lo pongo con nosotros, ¿no? Con el cuerpo humano. Entonces, en el caso de las ondas de baja frecuencia, es decir, las ondas de radio, pues la verdad es que nuestro cuerpo es bastante transparente a eso y es por eso que nosotros utilizamos muchísimo esas ondas para telecomunicaciones. No tenemos interacción directa con esas longitudes ni con esas frecuencias, entonces, sin embargo, hemos encontrado la manera de poder transmitir información a través de ello. Entonces, en la actualidad, pues las ondas de radio las utilizamos para transmisión de información y no nos hacen daño, ¿no? Entonces, estén seguros de que no les va a pasar nada si están hablando por teléfono y cosas por el estilo. Cuando comenzó la era de la información, pues bueno, existían muchos mitos, esos mitos han continuado y entonces, bueno, luego se encontrarán gente que dice que no usen el celular o que usen la computadora porque la radiación y no sé qué. Realmente estas longitudes no son para eso. No nos afectan de esa manera. Pasando hacia ondas un poquito más energéticas, como las ondas de microondas, los infrarrojos, el espectro del visible, e incluyendo el ultravioleta, bueno, en nuestro cuerpo tiene otro tipo de mecanismos. Los infrarrojos, por ejemplo, y las microondas los absorbemos más. Entonces, bueno, pues los podemos usar para el bien o para el mal. Y actualmente hay todo un boom de estas técnicas de belleza, lo voy a poner entre comillas porque eso es muy subjetivo, pero bueno, cosas como utilizar luz infrarroja para desvanecer signos de la edad y todo este tipo de cosas es justamente por pues, los mecanismos de absorción de estas tipo de longitudes de onda. Y bueno, por ejemplo, en el caso del ultravioleta, lo mismo, ¿no? O sea, evitar que las longitudes UV que vienen de la radiación solar penetren hacia la capa de la dermis, pues bueno, hay todo un marketing acerca de la protección solar, que sí es importante, o sea, sí pónganse protector solar, pero bueno, esto es más allá de una cuestión estética, es una cuestión de que pues sí puede provocar ciertos mecanismos de degeneración en la piel, ¿no? Y en el caso de los microondas, lo mismo, tenemos que protegernos de los microondas y por eso es que, pues nosotros los utilizamos porque pues son una longitud que es bastante, lo suficientemente energética para calentar nuestros alimentos porque pues ponen a bailar a las moléculas de agua y entonces eso pues produce calor y no sé qué. Y bueno, la utilizamos muchísimo. Actualmente no existe, bueno, en el mundo moderno no se concibe una cocina sin un microondas y se tiene que utilizar pues con los mecanismos de protección de los microondas, ¿no? Entonces, simplemente no hay que estarnos radiando con eso. En el caso de los rayos X hay que tener muchísimo más cuidado. Nosotros, como digamos, como materia, nos volvemos muy transparentes, casi no absorbemos, casi todo lo transmitimos y, sin embargo, hay una pequeña cantidad de energía que es absorbida por el cuerpo humano y actualmente ya se ha estudiado cómo se dan estos mecanismos. Hay dos mecanismos. eh, Uno es un efecto indirecto, en donde lo que sucede es que se comienzan a formar radicales libres y bueno, esto es a nivel DNA, esto ya estoy hablando, porque acuérdense que los rayos X son chiquititos, chiquititos.
en longitud de onda. Entonces, las interacciones se van a dar con cosas chiquititas, chiquititas, que en nuestro caso sería el DNA. Y en este caso, lo que va a suceder es una de dos. Bueno, de hecho, suceden las dos. Se puede dar el efecto indirecto, que es una radiólisis de agua, entonces se forman radicales libres, lo cual va a afectar a nuestro DNA, lo va a envejecer. Y la otra es, pues, un efecto directo. Estamos utilizando una energía muy ionizante, muy violenta, y puede romper cadenas de DNA, ¿no? Entonces, sí se pueden generar daños irreversibles si nosotros estamos sometidos constantemente a este tipo de radiaciones. Lo mismo sucede con los rayos gamma, pero bueno, en este caso le pongo un poquito más de interés a los rayos X y hay que tener mucho cuidado con estas radiaciones. Es por eso que muy probablemente la pobre ayudante del mago, la verdad es que terminó muy mal, terminó muy envejecida y probablemente con un cáncer muy horroroso, ¿no? Entonces, eso obviamente ella nunca lo supo y bueno, nosotros ahora a posteriori lo sabemos y es por eso que en la actualidad no solamente existen mecanismos de protección, sino existen toda una serie de protocolos de protección radiológica. En cada país tiene pues sus normas, existen normas internacionales y esto es porque justamente se dan estos mecanismos que son muy, muy, muy dañinos para, pues para el ser humano. Entonces, bueno, ya después de esto, vamos a hablar digamos, de cosas inanimadas para quitarnos el susto de los rayos X. Y los rayos X, pues, como le dijimos, forma parte del espectro electromagnético y como tal, cuando interacciona con la materia, pues lo puede hacer a través de los mecanismos que ya observamos, ¿no? Entonces, en el caso de los rayos X, van a ser absorbidos más fácilmente por materiales más pesados y más densos. Materiales, aquí por ejemplo en la imagen, pues tenemos la madera, tenemos el acero, tenemos el papel, aquí hay un fenómeno de transmisión y bueno, aquí diremos que aquí se da el fenómeno de absorción. Bueno, es particularmente, ponemos aquí plomo porque efectivamente el plomo es el material que se utiliza por excelencia para los blindajes de tanto de las cámaras de rayos X, digamos, de difracción, de fluorescencia, todo este tipo em, de aparatos para estudio de materiales, pero también se utilizan para las cabinas de los equipos médicos de rayos X, ¿no? Y también se puede utilizar plomo o también se puede utilizar asbesto. Todos estos materiales absorben bien la radiación y entonces, digamos, es por eso que se utilizan mucho como para los gabinetes de protección. Vamos a ver la que sigue. Bueno, ya vimos que dónde están los rayos X, que ya vimos que son, dónde están en el espectro electromagnético, ya los caracterizamos tanto en longitud de onda, en energía y en frecuencia. Y ya vimos, bueno, nosotros ya vimos que debemos tener pues ciertos cuidados con esta radiación y ahora lo que vamos a ver es en la actualidad cómo le sacamos jugo a esa radiación, ¿no? El ser humano es muy curioso por naturaleza y bueno, es también, como digamos, tiene mucha iniciativa, ¿no? Para tratar de utilizar nuestros descubrimientos. Y los rayos X no son la excepción. De hecho, la vida moderna ya no se puede ver sin el uso de los rayos X. Entonces, em, lo que tenemos, digamos, más a la mano o a lo que estamos más acostumbrados en el uso es los mecanismos de absorción, ¿no? Y de transmisión.
Por ejemplo, en medicina, pues la usamos, o medicina y odontología se utiliza mucho, pues para las famosas placas radiográficas, perdón. Bueno, estas nos dan, o al médico le dan una buena idea de ciertos padecimientos, ¿no? Entonces es como una primera aproximación a vernos por dentro sin tener que abrirnos, pues vamos a utilizar eh, los rayos X, ¿no? Entonces es una manera sencilla de explorar por dentro a los pacientes. Ahora bien, bueno, yo ya hablé de los riesgos de la radiación, sin embargo, bueno, sí se puede utilizar sin problema, pero sí tiene que estar indicado en qué momento se debe de utilizar y siempre existe la relación riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, en el caso de la medicina, pues siempre se utiliza el beneficio sobre el riesgo. Entonces, a nosotros nos van a mandar una placa de rayos X cuando la exploración del médico no sea suficiente o necesite algo muy específico, ¿no? O sea, no se dan, o no se piden placas de rayos X así porque sí, es un estudio que tiene que ser justificado. En el área industrial, en cuanto, por ejemplo, seguridad, después de estos eventos que se dieron en el 2011 con lo de las Torres Gemelas y todo, se comenzó a utilizar muchísimo para explorar ya sea gente sospechosa, maletas sospechosas, todo lo sospechoso, se puede hacer a través de, pues, rayos X, ¿no? Entonces vamos a emitir rayos X sobre el sospechoso, sobre la maleta sospechosa y vamos a ver, pues, si contiene algo que no sea lo que debe de abordar en el avión, ¿no? En el caso de la petroquímica también lo vamos a utilizar. Es muchísimo más fácil meter un equipo de estos de exploración de rayos X que pues abrir y explorar el tubo petroquímico por dentro. Entonces también se utiliza muchísimo en esta área para encontrar fugas. Entonces es fundamental para el área de la petroquímica. Entonces por eso les digo que es impensable la vida moderna sin los rayos X, porque uno puede pensar, pues a mí qué, ¿no? Pero cuando yo me subo a mi coche y le tengo que poner gasolina, pues esa gasolina debió haber venido de algún lugar y debió haber sido transportado de alguna manera. Entonces, bueno, pues aquí está, ¿no? En el caso de, por ejemplo, los fenómenos de emisión se utilizan muchísimo en astronomía. En el caso de la astronomía, lo que se hace es que los satélites lo que utilizan son detectores de rayos X, entonces en realidad la fuente de rayos X es pues nuestra galaxia o la galaxia que vayan a estudiar y lo que nosotros, bueno, lo que el satélite detecta es justamente la emisión de rayos X de esa galaxia y de esa manera pues se tiene una noción de la morfología, del tamaño y de un montón de cosas que hacen los amigos astrónomos y pues ha sido muy útil, ¿no? O sea, el poder hacer detección de estas emisiones permite dar como una visión diferente a la captación de, pues, de nuevos astros, ¿no? Galaxias o todos estos elementos que hay en el espacio. En el caso de los fenómenos de dispersión, vamos a tener dos, digamos, dos rubros. Uno va a ser la fluorescencia de rayos X. En el caso de ciencia de materiales, la fluorescencia de rayos X la utilizamos mucho para el estudio de análisis elemental. Es decir, dentro de mi material, qué cantidad de elementos tengo de X y qué cantidad de elementos tengo de Y y de Z, ¿no? De las que sean. Esta es una técnica también muy utilizada y generalmente va de la mano con la que nosotros trabajamos, que en este caso es la difracción de rayos X.
la difracción de rayos X, lo que nos va a dar es el análisis estructural, ¿sí? Entonces, siempre que trabajemos en el área de materiales, se darán cuenta que en muchos lugares estará la difracción de rayos X complementada por la fluorescencia de rayos X. Esto es porque una nos va a dar los elementos que tenemos, el porcentaje elemental de A más B más C o X, Y más Z. Y en el caso de difracción de rayos X, lo que nosotros obtenemos es cómo ese ABC o ese XYZ está colocado dentro de nuestro material, nuestros materiales. Entonces, ambas se complementan. Sin embargo, pues cada una tiene como su propia línea de estudio, ¿no? Entonces, van a existir personas que se dediquen específicamente a la fluorescencia de rayos X y va a haber gente como yo que se dedica exclusivamente al área de difracción de rayos X. Sin embargo, sí, les recalco, ambas técnicas son muy utilizadas de forma no simultánea, pero sí complementaria. Ahora bien, bueno, otra vez, ya sabemos qué son los rayos X, ya sabemos cómo interaccionan con la materia y en este caso, en el caso de la difracción de rayos X, nosotros vamos a trabajar con materiales que se denominan materiales cristalinos. ¿Podemos trabajar con materiales que no son cristalinos? Sí podemos, eh, pero digamos que la mayor riqueza de información que podemos obtener con la técnica de difracción va a ser en los materiales que definimos como cristalinos. Y bueno, la gente que ya haya llevado un poco esto es un repaso. La gente que no, pues bueno, vamos a hablar de qué son los materiales cristalinos y pues lo tenemos que hacer a partir de una definición. Entonces, un material cristalino va a estar formado por un elemento que puede ser un átomo, puede ser un ion, puede ser una molécula, o bueno, en este caso, pues yo para no estar poniendo átomos y moléculas, pues bueno, este es mi átomo ion o molécula, que sería un gato, y esta es el espacio 3D, ¿ok? Entonces, mi motivo, que es es átomo ion o molécula, lo voy a colocar en mi espacio 3D, como está en el lado derecho de la imagen. Entonces, digamos que esa es mi unidad primigenia. Entonces, tengo mi unidad primigenia con mis motivos que están colocados en una estructura. Ahora, ¿cuál es el truco de esto? Bueno, pues que esta estructura tiene que ser periódica. Tiene que ser una repetición periódica y esta periodicidad tiene que darse hacia el largo alcance, es decir, se repite, 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 hasta el cansancio, y entonces esto sería, pues, un material cristalino. Ahora, este elemento, ion o molécula, puede estar colocado en las aristas o puede estar colocado por ejemplo, en la figura anterior, era en los centros. A partir de esta definición de un cristal que son elementos colocados en posiciones estratégicas dentro de esta, la voy a llamar red simétrica. Entonces, en muchos libros van a encontrar que es una red de simetría de largo alcance, que lo único que quiere decir es justo lo que hicimos, son elementos que se colocan y se repiten, se repiten, se repiten, se repiten.
Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a definir 3 tipos de cristales. El primer tipo es el monocristal, que es justamente el de la imagen. Voy a tener un arreglo periódico y este arreglo va a ser a largo alcance. Van a estar todas mis celdas. Estas viene del inglés cell, entonces van a ver que estos les llaman celdas. Entonces mis celdas están completamente alineadas y perfectamente simétricas. Y eso sería la definición de monocristal, es decir, mi elemento va a formar estas redes simétricas de muy largo alcance y mis gatitos van a estar perfectamente colocados y alineados, ¿no? Sin fallar. En el caso después de la siguiente definición es la de el policristal. Y en este caso vamos a tener lo mismo, salvo pequeñas variaciones de orientación. Entonces, en los policristales vamos a encontrar estas pequeñas variaciones que están aquí marcadas en la imagen. A estas cosas las vamos a llamar fronteras. Los que tengan formación metalúrgica, los metalurgistas también las llaman fronteras de grano. Entonces, pero bueno, son fronteras, ¿no? Fronteras o fronteras de grano. Vamos a tener de nuevo nuestros arreglos periódicos, pero vamos a tener estas pequeñas variaciones en la orientación. Son pequeñitas, no son variaciones muy drásticas. Y esas fronteras son lo que le van a dar al material la definición de policristal, porque pues serían como muchos cristales, ¿no? Este. Y la orientación es la misma, la distribución es la misma, solamente que vamos a encontrar estas pequeñas fronteras de grano, si lo quieren llamar así, a diferencia del monocristal, en donde esto no va a existir. Entonces, esa es la gran diferencia. Y la que sigue, pues es la otra, ¿no? La contraria, digamos, ¿no? En un material en donde nuestros elementos no van a estar organizados, ¿sí? Aquí es el caos. Entonces, estos elementos se consideran en un estado intermedio, que es el estado vítreo, no es un estado sólido, así como en los monocristales o en los policristales, es el estado vítreo. Entonces, en este caso, el arreglo deja de ser periódico a largo alcance, solamente vamos a encontrar como simetrías muy localizadas. Por ejemplo, aquí tenemos una repetición, aquí tenemos otra repetición, pero bueno, entre este y este ya no hay repetición. Ya no se respetan tampoco las distancias entre los elementos, o sea, aquí hay, por ejemplo, entre este y este la distancia es mayor que entre este y este. Entonces vamos a tener pues sí, el caos total. Entonces, solamente hay simetría a primeros vecinos. Esa simetría es local. Y bueno, esto es un material, algunos los van a llamar vidrios. Hay gente que lo va a llamar materiales amorfos, es decir, que no tienen forma, pero bueno, no importa, ¿no? O sea, la idea es que en este tipo de materiales nosotros no vamos a tener esa celda simétrica repetida a largo alcance, sino vamos a tener solamente pequeños zonas en donde vamos a tener repeticiones y después de repente puede suceder esto, ¿no? O sea, puede haber zonas en donde cambian por completo las orientaciones. Entonces, este sería el esquema de un material amorfo o material en estado vítreo, como lo quieran llamar. Para nosotros poder utilizar
el lenguaje matemático, que es el lenguaje con el cual nosotros vamos a describir a este tipo de materiales, pues lo que tenemos que hacer es parametrizar. Entonces tenemos que meterle números, ya no podemos nada más quedarnos con la idea de que, pues son gatos en una cubeta y se alinean, ¿no? Entonces, esa es una abstracción. Esta abstracción ya va a tener numerología. Entonces, nosotros vamos a determinar a nuestras unidades primigenias de simetría como celdas unitarias, celdas, ya se los había dicho, el inglés cell unitario, porque nos vamos a agarrar la simetría chiquita. Entonces, a partir de esa simetría unitaria, lo que vamos a hacer es la vamos a colocar en un lugar en el espacio. Entonces ya va a tener un sentido geométrico. Pues vamos a utilizar nuestro muy querido plano XYZ. Nuestra celda unitaria la vamos a colocar en ese plano XYZ. Y entonces vamos a definir cada uno de los parámetros. Vamos a definir el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. Y después definiremos los ángulos que hay entre cada una de las celdas, que son alfa, beta y gamma. Con esas variaciones de A, B y C y alfa, beta y gamma, vamos a determinar los sistemas cristalinos que conforman a la cristalografía. Y estos son 7. Los sistemas cristalinos son el sistema cúbico, el sistema tetragonal, el sistema romboedral, el hexagonal, el ortorrómbico, el monoclínico y el triclínico. Ahora bien, dentro de esos 7 sistemas cristalinos hay algunos en donde vamos a tener variantes. Vamos a ver el caso del cubo. En el extremo izquierdo, la primera figura, vemos que los elementos, en este caso, son pelotitas, no son gatos. Los elementos están en las aristas del cubo. Entonces, como es un cubo y es la forma más sencilla, entonces le vamos a llamar cúbico simple. El siguiente caso va a ser un cubo en donde los elementos van a estar en las aristas y además vamos a tener un elemento más en cada una de las caras. Entonces tenemos ahí, en el primero teníamos 8 elementos, en el segundo vamos a tener nuestros 8 elementos más los elementos que tengamos en cada una de las caras. Ese se llama centrado en las caras. Entonces tenemos ahora sí el cúbico simple y después el cúbico centrado en las caras. Pensemos que en esos cubos hay un cubo arriba, un cubo abajo, a la izquierda, a la derecha. Entonces, ese elemento que está en cada una de las caras va a estar compartido por el cubo de, digamos, de arriba o de abajo o de la derecha o de la izquierda. Y el tercer caso es lo mismo. Tenemos los elementos en las aristas, pero ahora vamos a tener un elemento central. Y entonces se llama, pues, cúbico centrado en el cuerpo. Habrá sistemas cristalinos como el triclínico en donde no vamos a tener variante alguna. Entonces, pues ese es como un hijo único, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como los estamos determinando a través de A, B y C, alfa, beta y gamma, pues en el triclínico ya no podemos cambiar nada porque todo está diferente. O sea, A, B y C ya son diferentes, alfa, beta y gamma son diferentes y por lo tanto ya no podemos variar más, ¿no? Ya no cabe nada más. De esos 7 sistemas cristalinos ya con sus variantes, vamos a tener 14 redes. Esas 14 redes las descubrió, o bueno, las determinó el señor Bravais. Y entonces estas redes se llaman las redes de Bravais, ¿no? Entonces son 7 sistemas cristalinos
14 redes de Bravais. Aquí están de nuevo y bueno, eso es el número de variantes. Entonces habrá las que tienen muchas variantes, las que no tienen variantes y no sé qué. Y lo que sigue nada más es la simbología que se utiliza en cristalografía, ¿no? Primitiva P o SC, I para la centrada en el cuerpo, F para la centrada en las caras, ¿no? R pues es la única porque es la trigonal, entonces esa es única. Y bueno, del lado derecho verán los parámetros de celda, que puede ser igual, que es diferente. Por ejemplo, en el cubo, pues vamos a tener A es igual a B es igual a C. Y alfa es igual a beta es igual a gamma es 90, porque pues esa es la definición de un cubo. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, en función de esos parámetros de red o parámetros de celda, nosotros podemos categorizar a nuestros sistemas cristalinos de esas maneras. Entonces, a partir de aquí, nosotros toda la descripción que hacemos de materiales cristalinos, pues los hacemos a partir de toda esta simbología, que obviamente es simbología que pues aquí no vamos a ver a fondo, solamente la estamos describiendo porque estamos dando las herramientas a través de las cuales nosotros vamos a describir a estos materiales, ¿no? A los materiales cristalinos. Entonces, bueno, pues en cristalografía nos vamos a meter al un lenguaje nuevo. Entonces, en el lenguaje nuevo, pues, digamos, nuestro abecedario van a ser los parámetros de celda, que es el ABC, alfa, beta, gamma. Vamos a tener nuestras palabras que son los sistemas cristalinos, ¿no? El hexagonal, el cúbico, bla, 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 bla. Vamos a hablar también de planos cristalinos y distancia interplanar, que es lo que vamos a ver posteriormente. Esta parte de grupo espacial, índices de Miller y operaciones de simetría, esto ya es un lenguaje, digamos, más específico para los cristalógrafos. Es algo que en este momento no vamos a tomar a profundidad, pero bueno, la gente que esté dentro de o que quiera entrar a la parte de ya la cristalografía, pues se verá a posteriori todas estas definiciones, ¿no? De lo que es un grupo espacial, qué son los índices de Miller, cómo se dan estas operaciones de simetría. Entonces, los cristalógrafos son, la verdad, muy buenos en esto de si le pongo un espejo, qué elemento veo en el espejo, y si giro el espejo, no sé qué. Todas esas operaciones de simetría me generan pues estas estructuras, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a quedar con la idea de que un material cristalino puede ser determinado a partir de sus parámetros de celda y en función de eso ser categorizado en ciertos sistemas cristalinos. Y bueno, lo otro que vamos a ver un poquito más va a ser la parte de planos cristalinos. Y la otra parte, pues eso es algo que la gente que quiera dedicarse a profundidad a la parte de la cristalografía, pues lo puede ver a profundidad. Esto nada más es para que sepan que esto es parte del lenguaje de la cristalografía. Ahora sí, ya vimos de dónde vienen, qué son y cómo interaccionan los rayos X. Después vimos qué son los materiales cristalinos, qué tipos de materiales cristalinos tenemos y bueno, y el material amorfo, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar del mecanismo de la difracción de rayos X. El fenómeno de difracción de rayos X es un fenómeno ondulatorio y al ser un fenómeno ondulatorio, la difracción en realidad se produce en cualquier longitud de onda, ¿no? Entonces, si nosotros lo esquematizamos como la luz, tenemos dos teorías. Tenemos la teoría corpuscular
y tenemos la teoría ondulatoria de la luz. En el caso de la teoría corpuscular, nosotros pensamos en la luz justo como corpúsculos, ¿no? Como pelotitas. Entonces, esas pelotitas, si nosotros tenemos un obstáculo, pues no van a pasar a través de ese obstáculo y lo que se produce es una sombra muy definida. Por otro lado, si nosotros consideramos a la luz como una longitud de onda, entonces resulta que la luz produce el fenómeno de difracción. En este caso, la luz o la longitud de onda lo que va a hacer es va a cambiar de dirección una vez que se encuentra con el objeto. ¿Sí? Y lo que se va a producir es, si lo pensamos como luz, pues ya no va a ser una sombra muy definida, sino vamos a tener algo que vamos a llamar un patrón de líneas, que sería la sombra, entre comillas, de el obstáculo, pensando en la luz como longitud de onda. Aquí de este lado, en la parte inferior, es una caricatura. En este caso sería una onda mecánica, que sería el sonido. Lo mismo, ¿no? Tenemos un emisor de luz, de sonido. Tenemos nuestro obstáculo y tenemos un cambio de dirección de ese frente de onda. Entonces, este sería fenómeno de difracción de, por ejemplo, una onda mecánica o una onda sonora. Este sería un esquema de la fenómeno de difracción de un foco, ¿no? De una fuente de luz visible, de luz blanca. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros consideramos a la luz como una longitud de onda? Pues se va a dar este fenómeno de difracción y esto se va a dar porque se produce algo que se llama interferencia. La interferencia es la superposición de todas estas ondas difractadas, o sea, aquí tenemos nuestra emisión, nuestro obstáculo, aquí empieza a cambiar de dirección nuestra luz y estas haces difractados se van a comenzar a interferir entre ellos. Entonces, en las longitudes de onda, las lambdas, longitud de onda es lambda, las lambdas que se encuentran entre sí van a interactuar, no se pueden simplemente ignorar, su naturaleza es interactúan entre sí y entonces eso es la famosísima interferencia. Nosotros si vemos dos frentes de onda que están en la misma fase y estos se interfieren, lo que va a suceder es que se sumarán las amplitudes y el resultado será una onda más amplia. Esto sería el fenómeno de interferencia constructiva y en el caso inverso, si hay dos frentes de onda, uno completamente fuera de fase, es decir, aquí hay una cresta y aquí hay un valle, aquí hay un valle y aquí hay una cresta, en el momento en que se interfieran entre sí, lo que se producirá es pues una cancelación, ¿no? Entonces, pues, el esquema más sencillo es una rayita y esto sería la descripción de la interferencia destructiva. Entonces, siempre que tengamos frentes de onda interfiriéndose entre sí, vamos a tener interferencia constructiva cuando tengamos estas ondas en la misma fase e interferencia destructiva cuando los tengamos fuera de fase. Constructiva en fase, destructiva fuera de fase. Ahora vamos a tratar de enlazar toda esta información con lo que vimos anteriormente. Entonces, vamos a sacar de la cajita de recuerdos lo que eran los rayos X. Entonces, los rayos X son una radiación electromagnética
que está en el orden del 10 a la menos 10, que es la que nosotros vamos a usar. Esto es el 10 a la menos 10, aunque no es sistema internacional, se utiliza mucho, que es el angstrom o la décima de nanómetro. Entonces es bastante elegante decir angstroms. Pero bueno, nosotros en difracción trabajamos ese sistema, aunque no es sistema internacional. Y bueno, si ya lo queremos meter a sistema internacional, pues lo cambiamos a nanómetros. Bueno, pues resulta que al ser una longitud de onda del orden de los Armstrongs, entonces va a interactuar, los rayos X van a interactuar justamente con cosas que sean del orden de los Armstrongs. Y da la casualidad, en realidad no es tan casual esto, pero bueno, da la casualidad que las celdas cristalinas son justamente de este orden. Y es por eso que nosotros vamos a utilizar esta radiación específica para tratar de interactuar con estructuras cristalinas que son del orden de Armstrong, ¿no? Entonces, nuestro obstáculo ahora va a ser la estructura cristalina. ¿Pero qué parte de la estructura cristalina es el obstáculo? Son los planos cristalinos. Entonces, ahora sí vamos a definir los planos cristalinos. Entonces, acuérdense, tenemos ahí a nuestros gatitos que forman estas redes de simetría de largo alcance. Y si nosotros vemos, digamos, los primeros, ahí en azul claro, vamos a ver que forman un plano. Entonces, como es un cristal y eso es un plano, pues le decimos plano cristalino. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, los gatitos amarillos van a formar un plano cristalino dibujado en azulito. Y los gatitos blancos en su canasta morada van a formar otro plano cristalino. Entonces, ahí, por ejemplo, esta estructura tridimensional tiene dos planos. Tiene los planos azules, que es ese de arriba. Si yo me imagino, hay otro abajo y hay otro abajo. Y después los planos morados, ¿no? Igual voy a tener varios planos. Entonces, como tenemos el plano azul, este plano azul, y aquí abajo habría otro, y aquí abajo había otro, y la distancia que hay entre este y este es la misma, es una constante porque el material es un cristal. Entonces, este y este son una familia de planos. En este caso sería esta familia de planos de color azulito. En este otro, digamos, estos otros elementos, estos otros gatitos forman aquí un plano, aquí habría otro plano, y bueno, si nos fuéramos más abajo habría otro plano, si nos vamos más arriba, pues. Entonces, aquí tendríamos planos morados, y entonces la distancia que hay entre este y el de abajo también es una constante, por lo tanto, aquí tendríamos familia de planos morada. Entonces, aquí tengo la familia de plano azul, la familia de plano morada, y bueno, lo mismo pasaría con las caras, ¿no? Pero ahorita nos vamos a fijar nada más en esta parte. Vamos a tener, ahora sí, vamos a emitir rayos X, que ya dijimos, ¿no? Es una longitud de onda, 10 a la menos 10, bla, bla, bla. Y lo que va a suceder es que ahora mi obstáculo va a ser este plano. Entonces, este plano lo que va a producir va a ser el cambio de dirección de este frente de onda. Por lo tanto, va a producir difracción. Este fenómeno se va a dar en este plano, se va a dar en este plano, en este y en todos los planos cristalinos. Cada uno de estos planos van a ser el obstáculo que va a producir el cambio de dirección de este frente de emisión, ¿sí? Entonces, este sería mis rayos X emitidos, mis rayos X difractados. Ahora, ¿cómo se da ese fenómeno? O sea, ¿cuál es? Bueno, ya vimos por qué se da, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos describir matemáticamente? O sea, porque sí se puede. Bueno, esto lo descubrieron los Bragg. Los Bragg eran un papá y un hijo, también por ahí de los inicios del siglo XX. Y ellos propusieron un mecanismo, un modelo de cómo se da
este fenómeno dentro de las estructuras cristalinas. Entonces, pues bueno, ellos asumieron que estos planos cristalinos funcionan como una especie de espejos semitransparentes. Entonces, lo que van a producir es, cada uno de esos planos va a producir difracción. Entonces, yo voy a emitir rayos X, y aquí está la famosa lambda, entonces a partir de aquí esto es lambda. Voy a emitir un frente de ondas lambda. Estos van a ser espejos semitransparentes y entonces aquí se va a producir el fenómeno de difracción. Va a haber un cambio de dirección de cada uno de estos planos. Entonces voy a tener difracción de este plano, difracción de este plano, difracción de este plano y bla, 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 ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder aquí? De este lado se va a dar la interferencia, pero recuerden que la interferencia puede ser constructiva o puede ser destructiva. Entonces, los Bragg lo que dijeron es, pues mira, resulta que, por ejemplo, este planito verde y este planito verde, pues todos están compuestos por el mismo elemento, ¿no? Entonces, este y este, como el material es cristalino, pues la distancia que hay entre cada uno de estos verdes, pues va a ser una constante D. Bueno, en este caso D, ¿no? La de verde. Entonces, como es una constante, pues es muy sencillo. El haz que difracta en este primer plano, el haz que difracta en este segundo plano y el haz que difracta en este tercer plano, cuando difracten, van a difractar en la misma fase. ¿Por qué? Esto es una constante, entonces técnicamente este y este son el mismo. Por eso forman parte de la misma familia de planos. Entonces voy a tener un rayo entre comillas verde, otro rayo entre comillas verde y otro rayo entre comillas verde que van a estar en la fase verde. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando se interfieran entre sí, esa interferencia será constructiva. Lo mismo va a suceder con los planos azules. Entre este plano azul y este plano azul, de nuevo, va a haber una constante que va a ser su distancia entre ellos. Lo mismo va a suceder entre todos los azules. Cuando salga un rayo, entre comillas azul y otro azul, cuando se interfieran de este lado, se interferirán constructivamente. ¿Qué sucede si de repente se encuentra un rayo azul y un rayo verde? Pues que como esta distancia ya no se conserva, entonces el rayo azul y el rayo verde no van a salir entre ellos en la misma fase. Por lo tanto, no se va a dar interferencia constructiva. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que si yo encuentro la forma de detectar esa interferencia constructiva, pues ya voy a tener información acerca de estos planos. Entonces, cada una de estas interferencias constructivas las voy a poder asociar con cada uno de estas familias de planos. Entonces, voy a tener una interferencia constructiva por la familia de planos azules y voy a tener una interferencia constructiva por la familia de planos verdes. Y en 3 dimensiones, pues voy a tener una interferencia constructiva por cada una de las familias de planos que forma parte o que conforma a este material, a este cristal. Si yo aquí pongo lo que hizo el señor Roche, ¿verdad? Una placa o algo para poder impactar esta información. Entonces, aquí que ponemos, ponemos una placa de rayos X. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Pues vamos a observar así, ¿no? Como banditas, máximos de interferencia. Y ahora el chiste sería asociar estos máximos con cada una de las familias de plano. Y eso fue lo que hicieron los Bragg. Lo hicieron a través de la ley de Bragg. La ley de Bragg
es una ecuación que me relaciona el haz incidente, lambda, con el ángulo de difracción, perdón, teta, con la distancia que hay entre cada una de esas familias de planos. Y entonces la ley de Bragg se vuelve una ley súper poderosa porque me está relacionando el mundo macro, digamos, que es el ángulo de difracción, que si yo encuentro la forma de medirlo, es algo, es un ángulo, ¿no? Son grados, es algo que yo puedo medir, me lo está relacionando de forma directa con la distancia que hay entre esas familias de planos. Por lo tanto, me lo está relacionando de forma directa con el mundo de los angstroms. Y eso es lo que hace súper poderoso a la ley de Bragg. Entonces, si yo tengo una longitud de onda de rayos X que yo sé cuál es, digamos, esta la pone la casa, la pongo yo, lambda, y yo encuentro la forma de medir este ángulo por la ley de Bragg, pues voy a poder determinar estas cosas, ¿no? Entonces es una forma de poder medir estructuras del orden astronómico a través de ángulos, ¿sí? Y bueno, pues la ley de Bragg también fue un premio Nobel en su época porque justamente hace ese enlace entre lo macro y lo nano. Ni siquiera es lo nano, lo Armstrong, ¿no? O sea, esto es más chiquito, más chiquito. En la actualidad, déjenme ver, lo que tenemos es distintos equipos que me permiten determinar una variedad de patrones de difracción para distintos tipos de materiales cristalinos. Entonces, en función del material y en función del equipo, vamos a tener diferentes formas de leer estos patrones de difracción, ¿no? Entonces, vamos a tener, los primeros equipos fueron cámaras de difracción. En las cámaras de difracción, efectivamente, como la que está aquí abajo, lo que se ponía era pues una placa de rayos X, ¿no? Esa placa de rayos X me mandaba una imagen de un patrón y en función de la simetría de la cámara, pues yo podía determinar cómo cómo estaban distribuidas esas familias de planos, ¿no? También en el caso de los monocristales, pues tenían sus cámaras, las primeras cámaras para medir estos o estos, que son monocristales orgánicos, que es el DNA. De hecho, el DNA se encuentra a partir de difracción de rayos X también, y bueno, por ahí hay de rebote otro premio Nobel. Entonces, en función de la cámara, es el patrón de difracción, ¿no? Entonces, en términos muy, digamos así, dividiéndolo en grueso, actualmente nosotros trabajamos en la técnica de difracción de rayos X en dos variantes. Una de ellas es la técnica de monocristal y la otra es la técnica de policristal, también conocida como el método de polvos, que es el objeto de este tema. En el caso de la geometría de monocristal, este es un esquema muy sencillo de cómo sería un equipo. Lo que vamos a tener es una luz incidente de rayos X. Vamos a colocar nuestro monocristalito de alguna manera. Lo vamos a suspender o luego lo podemos poner en una agujita o lo que sea. Y lo vamos a hacer girar. Entonces, en estos equipos se pueden girar o el monocristal o se pueden girar los detectores, ¿no? Entonces, nosotros vamos a girar nuestro material. ¿Para qué? Para tratar de encontrar la mayor parte de esas familias de planos. Entonces, entre más lo gire, bueno, no entre más lo gire, sino entre mejor lo gire, pues entre más eficientemente lo gire, voy a encontrar pues
una gran cantidad de familias de planos. Y entonces voy a tener un patrón, por ejemplo, en este caso, que es un patrón de círculo, se llaman patrones de círculo concéntrico, pues voy a tener bandas y cada una de esas bandas, pues me va a referir a la familia de planos de monocristal. Ahora, los monocristales, pues pueden tener naturaleza inorgánica, por ejemplo, como en el caso de estos minerales, ¿no? Este es un cuarzo, es una selenita. O bien podemos tener monocristales orgánicos, ¿no? O sea, formados por carbones, hidrógenos, oxígenos, ¿no? Y radicales y no sé qué. O todo lo que hacen los químicos orgánicos, bueno, pues se puede hacer aquí cristales orgánicos, ya sea de naturaleza inorgánica o de naturaleza orgánica, se pueden colocar en este tipo de equipos y obtener patrones de este tipo. Este tipo de patrones después se procesan matemáticamente y bueno, ya a partir de ahí se pueden determinar las familias de planos y todo este tipo de cosas, ¿no? La gran diferencia entre la geometría monocristal y la geometría que nosotros vamos a ver a continuación es que en muchas ocasiones los cristales orgánicos tienen este tipo de como simetrías helicoidales y es por eso que en los equipos de monocristal vamos a ver un montón de cosas que giran, ¿no? Entonces aquí esto gira en 2θ, esto gira en omega, esto gira en G, esto gira en Psi. Entonces, tiene muchísimos movimientos para tratar de determinar, pues, todo este tipo de simetrías helicoidales, ¿no? Y de un radical hacia un lado, un radical hacia el otro. Entonces, esta es la técnica estrella para, bueno, para este tipo de minerales, pero no tiene mucha gracia, pero es la técnica que se utiliza eh, de manera más frecuente en la química orgánica. Entonces, todas estas cosas que son como proteínas y como enredados ahí, raros para mí, porque yo no soy químico orgánico, pues se leen a partir de este tipo de equipos, que son equipos de monocristal. Em, Esto es nada más para que se tenga una idea de cómo puede utilizarse en esta área. Realmente esta no es mi área de especialidad. Esta es la mía, que sería la técnica de policristal, también conocida como método de polvos, también conocida como Bragg-Brentano. Bragg-Brentano es por el tipo de geometría que utilizan este tipo de equipos. En este caso, se utiliza algo muy, muy parecido a lo que vimos anteriormente, que fue el modelo de los Bragg. Entonces, vamos a tener nuestra lámpara de rayos X, vamos a emitir rayos X sobre nuestro material va a difractar y nosotros vamos a colectar a través de un detector esa serie de interferencias constructivas y destructivas de las que hemos estado hablando. Ahora, en el caso de la geometría Bragg-Brentano, todo esto va a estar montado en un círculo que se llama círculo de medición o goniómetro. Mis elementos básicos son la lámpara, que sería el haz incidente, también le llaman haz primario, el haz difractado, también conocido como haz secundario, y nuestro detector. Entonces, para los que se quieran meter en la parte de la geometría de estos equipos, hay también toda una nomenclatura. Entonces tenemos toda la parte del primario, toda la parte del secundario, y se pueden hacer muchas variantes en cuanto a cómo llega la luz de entrada, primaria y de salida, etcétera, etcétera. Pero digamos, este es como nuestro bosquejo principal. Entonces, si se fijan, la geometría de los equipos de polvos o Bragg-Brentano, pues tienen que ver mucho con el modelo de Bragg, ¿no? Entonces viene mi haz incidente,
mi haz difracta y mi detector colecta ese ángulo. La diferencia en cuanto a construcción es que en la ley de Bragg nosotros leemos el ángulo teta. Estos equipos leen 2 veces ese ángulo. Entonces nosotros leemos 2 veces teta. Entonces, cuando nosotros querramos, por ejemplo, determinar la distancia interplanar de alguna familia de planos, esta lambda va a ser nuestra constante. Esta la vamos a tomar como 1 para no meternos en los de abajo. Y este va a tener que primero dividir lo que detectemos entre 2 y después sacar el seno del ángulo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí se equivocan mucho. Estos serían el tipo de materiales. Los materiales que nosotros metemos en estos equipos son los famosísimos policristales. Ahí está nuestro hermoso esquema. Estas serían las fronteras. Este sería como una micrografía, por ejemplo, de un material policristalino, donde tenemos, aquí tendríamos 2 elementos. A serían los grises, B serían los blanquitos. Este es un cristal, este sería otro cristal de A y esta sería mi frontera de grano. Aquí tendríamos un cristal de A, un cristal de B, frontera de grano entre A y B, frontera de grano entre A y A, ¿no? Entonces, estos son los materiales que nosotros vamos a meter en este tipo de equipos y vamos a ver. Esto sería ya no un esquema, sino es una foto de uno de los equipos que, por ejemplo, con los que yo trabajo, en donde vamos a tener nuestra lámpara de rayos X. Aquí vamos a colocar nuestra muestra. Aquí tenemos nuestro detector. Este es el famosísimo goniómetro y todo lo que hay en medio se llama óptica. ¿Esa óptica a qué se refiere? Esa óptica son, por ejemplo, tenemos colimadores, tenemos rejillas que coliman, tenemos monocromadores que desvían ciertas lambdas que no nos gustan, nada más queremos unas y otras no. Entonces, en algunos casos monocromamos, tenemos filtros que absorben ciertas señales. Toda esta óptica es pues para obtener una línea tanto primaria como secundaria, pues lo más nítida, entre comillas, posible, ¿no? O sea, bueno, nítida para el detector, ¿no? Nosotros no la vemos, pero nuestro detector, pues, si recibe una señal nítida, pues va a dar un patrón nítido. Ahora, ¿qué es lo que nosotros obtenemos en estos equipos? Si no vamos a obtener, por ejemplo, como en el monocristal, que eran círculos concéntricos, no. Nosotros ya obtenemos un patrón em, que es un diagrama XY, en donde la interferencia constructiva va a estar representada como un máximo, como un pico. Esto se da porque los equipos ya lo que hacen es a la información que recibe el detector de interferencia constructiva, le da un tratamiento matemático a través de una función que se llama transformada de Fourier. Para los que no lo saben, bueno, es una función matemática. Y pues para los que sí ya saben, pues sí sirve la transformada de Fourier para algo. Entonces, tenemos la transformada de Fourier y lo que nos va a dar por resultado en este tipo de equipos es un diagrama de difracción con intensidades que se llaman máximos de difracción. Y nosotros vamos a trabajar en un arco angular 2 teta. Entonces esa va a ser nuestra otra variable. Esto es lo que nosotros obtenemos en un patrón de difracción. En el eje de las X vamos a tener el ángulo de difracción, que es 2 teta, porque ya dijimos que estos equipos miden 2 veces el ángulo de Bragg. Y en el eje de las Y vamos a tener la representación de esa interferencia constructiva o no en términos de muchas cosas. Puede ser cuentas por segundo, cuentas, o podemos normalizar nuestro patrón. ¿Cómo normalizamos nuestro patrón? Tomamos el pico más alto, a ese pico más alto le vamos a dar un valor de 1000 o de 100, por ejemplo, en esta imagen está normalizado a 1000. Y entonces, si está normalizado, aquí vamos a poder ver, I es de intensidad, aquí vamos a poder ver rel de relativas, ARPU,
de unidades arbitrarias. Antes se usaba AU o UA, pero creo que eso se confunde con unidades atómicas. Entonces, actualmente la que es más reconocida es esta, ARU o RED. Pero bueno, en algunos patrones seguramente todavía lo encontrarán así o con minúsculas, ¿no? AU o UA, en español o en inglés. Y bueno, en muchos patrones de difracción vamos a ver la longitud de onda. La longitud de onda es nuestra constante. Esta va a depender de nuestra lámpara de rayos X y depende de cómo se genera. Entonces, si se genera a través de una placa de cobre, bueno, pues será cobre. Si se genera a través de una capa, de una lámpara de cobalto, pues aquí será cobalto. Y la K alfa es la línea detectada. Entonces, aquí detectamos K alfa. A veces verán aquí K alfa 1, quiere decir K alfa es la línea que sale de la lámpara de rayos X. Generalmente salen K alfa 1 y K alfa 2. Entonces, si nosotros dentro de la óptica colocamos un absorbedor de K alfa 2, pues veremos K alfa 1 nada más. Si no lo metemos, pues vemos la combinación, ¿no? Que sería K alfa, que en este caso es así. Y muchas veces, para no meternos en problemas de si es cobre, plata, oro, la lámpara, pues mejor ponemos qué longitud de onda trabajamos, ¿no? Nuestra lambda. Entonces, bueno, esa es la lambda con la que trabajamos. ¿Y qué es lo que vamos a absorber en nuestro patrón de difracción? Bueno, que en ciertas posiciones angulares vamos a tener estos picos máximos. Esto sería la representación de la interferencia constructiva. Entonces, digamos, este sería, por ejemplo, estas caras, ¿no? Este sería esta cara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos máximos de difracción va a representar a cada una de las caras, también las de adentro. Acuérdense, si tenemos elementos aquí, pues podemos ver planos así, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, pues más picos, ¿no? No solamente estas, si tenemos centrados en las caras o centrados en los cuerpos, se van a generar muchísimas más familias de planos. Y por eso es que tenemos un montón de picos. Entonces, como es un diagrama XY, pues vamos a tener un punto XY asociado a cada una de las familias de planos. Entonces, ahora sí, esta cosa la podemos usar para describir este tipo de estructuras. Donde no hay familias de planos, pues lo que se ve es un ruido de fondo. ¿Por qué? Pues porque nuestros detectores toman pues de todo, ¿no? O sea, los rayos X difractan sobre la muestra, pero pues también difractan sobre las rejillas de colimación, difractan incluso en el aire que está en la cámara, etcétera, etcétera. Todo esto da una suma de baja intensidad que nosotros lo llamamos ruido de fondo. Entonces tenemos nuestro ruido de fondo y tenemos nuestras señales. Los patrones de difracción, lo que nosotros queremos, pues es un patrón nítido, es decir, con señales muy intensas y con una línea base o un ruido de fondo muy pequeño. Entonces, cuando nos dicen, si en algún momento ustedes escuchan de que su patrón no es de buena calidad, la calidad se refiere justamente a la relación entre la señal y el ruido, ¿no? Entonces, en el extremo superior vemos un patrón de mala calidad porque tenemos una señal, un ruido muy alto y nuestras señales están prácticamente dentro de la línea de ruido. Entonces, digamos, están apantalladas por este ruido de fondo. Entonces, por ejemplo, aquí pues yo alcanzo a ver esta, medio alcanzo a imaginarme esta también, pero por ejemplo, esta ya no la veo, no sé si es parte del fondo o si es una familia de planos. Igual acá, de este lado, no podemos ver del lado izquierdo, no podemos dar certeza de si estas cosas son planos o fue parte nada más del ruido de fondo del patrón. En el caso extremo, digamos, sería esto, un patrón muy, muy bien definido. Y esta relación señal ruido, perdón, se puede mejorar de dos formas. Una es a través de la muestra. ¿Cómo?
por ejemplo, en cantidad de muestra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor cantidad de muestra que puedo meter en un patrón de difracción? Pues la que diga el equipo. Cada equipo me va a decir, mira, este es, este es el portamuestras que yo utilizo y esta es la cantidad que yo utilizo, ¿no? Entonces, por eso no existe esto del gramaje o cuánto es no, porque está en función del equipo. Entonces, en función de mi fabricante me va a decir, mira, la cantidad ideal es esta, entonces, pues, si pones menos, pues ya no te puedo garantizar que tengas un patrón de muy buena calidad. La otra sería la preparación de la muestra. En el caso de la técnica de método de polvos, se llama método de polvos porque el material justamente se coloca en polvo. El polvo tiene que ser muy fino, muy fino. No existe una norma ASTM ni nada para definir qué tan fino debe de ser, pero bueno, tiene que ser del orden de micras. Lo que sí puede existir es alguna norma para el material específico que yo voy a querer medir. Entonces, si por ejemplo yo voy a querer determinar X material, tengo que ver si para ese X material existe una norma. Si existe esa norma, pues bueno, hay que seguirla, ¿no? Para obtener un buen patrón de difracción. Si no existe una norma, pues lo que nosotros, o bueno, lo que el fabricante nos pide es que sea un polvo fino homogéneo, pues del orden de micras, ¿no? O sea, si es micrométrico, eso ya no es polvo, eso ya es grano. Entonces eso no nos va a ayudar mucho. La preparación de la muestra se refiere a una vez que montemos nuestro material en los portamuestras que traiga nuestro equipo, que esté bien montado. Es decir, que lo coloquemos dentro del portamuestra de la manera en cómo el fabricante nos pide que lo coloquemos. Suena muy trivial, pero a veces no cumplimos esa regla y pues como resultado es que no vamos a obtener un buen patrón de difracción. Y otra cosa que eso sí ya, pues eso ya no podemos mover mucho, sería la misma naturaleza del material. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que los rayos X pueden ser absorbidos, transmitidos, ¿no? Entonces, un material que, por ejemplo, absorba mucho la radiación y difracte muy poquito, pues nos va a dar señales muy bajitas, ¿no? Entonces vamos a tener un patrón justamente, pues más como el de la izquierda que como el de la derecha, ¿no? Entonces, pues contra la naturaleza va a ser difícil trabajar, pero pues podemos trabajar con las demás variables para intentar mejorar nuestro material. Ahora, del lado del equipo, también podemos variar cosas. O sea, podemos, por ejemplo, hacer un tiempo de exposición mayor, es decir, meter más tiempo en nuestro material, medir lentamente nuestro material para tratar de ganarle a ese ruido de fondo y tratar de obtener pues mayor intensidad en nuestros patrones de difracción. En cuanto a la óptica también, ¿no? O sea, podemos trabajar ya sea nuestras rejillas o meterle un monocromador o por ejemplo, en el caso del detector, pues cambiar a un detector más nuevo, ¿no? O sea, en el mercado existen distintos tipos de detectores, entonces hay detectores así que nos los van a vender como la super maravilla. Algunos sí nunca son tan maravillosos, pero bueno, a lo mejor eso nos permite mejorar nuestros patrones, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, a lo mejor cambiar longitud de onda, ¿no? Si bajo esa longitud de onda mi material tiende a absorber mucho más esa lambda, pues a lo mejor si me voy un poquito más a la izquierda o a la derecha en lambda, puedo obtener un mejor patrón. Obviamente esto de la óptica detector y longitud de onda no es trivial porque pues ya son cosas que tendría yo que adquirir y tendría yo que pues calibrar mi equipo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo más sencillo es pues del lado de la muestra y en todo caso el tiempo de exposición. Pero digamos esas variables, todas estas variables nos pueden permitir mejorar nuestro patrón de difracción. Ahora sí, ¿qué información voy a obtener en un patrón de difracción? Bueno, pues lo primero que vamos a obtener vamos a tener nuestras señales y esas señales
las voy a comparar con algo que yo llamo una ficha cristalográfica. Esa ficha cristalográfica es una colección de datos que se ha ido compilando a través de la historia desde que comenzó esto de la difracción y que actualmente se siguen compilando y forman parte de bases de datos, ¿no? Entonces, en la antigüedad, pues las fichas cristalográficas eran literalmente fichas, entonces uno tenía que ir a los handbooks, ver las posiciones, los XY de cada una de nuestras posiciones, irme al handbook y ver si había alguna estructura que tuviera ese tipo de posiciones y entonces decir, ah, pues mira, es esta estructura, ¿no? Actualmente lo que hacemos es, por sistemas computacionales, tenemos bases de datos. Estas bases de datos van a contener estas fichas cristalográficas y lo que hacemos es una comparación directa. En el caso de la imagen, lo azul sería mi patrón experimental, es decir, mis picos de difracción, y ahí se alcanzan a ver unas rayas rojas. Esas rayas serían las posiciones teóricas de una estructura específica, que en este caso sería un óxido de zinc de forma sincita. Ahora, las bases de datos hay de dos tipos. Pueden ser bases de código abierto, llamadas COD o COD, no sé. Y esas bases se pueden encontrar en compendios de algunas universidades o bien podemos utilizar la base, digamos, oficial, que sería la base del International Center of Diffraction Data, la ICDD, para los hispanohablantes. Y la ICDD es un instituto que se dedica a justamente a hacer la colección de todas estas fichas cristalográficas, meterlas en un compendio, que actualmente pues es una base de datos, y en ese compendio pues nosotros podemos adquirir estas bases, ¿no? Entonces, la COD, pues es un código abierto, es decir, nosotros no tenemos que aportar ninguna cantidad. Sin embargo, la ICDD sí vende las bases de datos, entonces si nosotros queremos la oficial, digamos, pues tenemos que adquirir una base ICDD, ya sea para monos, para polis, para lo que nosotros vayamos a estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la ficha cristalográfica? La ficha cristalográfica contiene el nombre, o sea, tiene datos generales, digamos, tiene calidad de la muestra. Esta se refiere a si la muestra es de buena calidad, es decir, estuvo bien colectada, o es una ficha muy viejita, entonces les dan otra calidad, o fue calculada, por ejemplo, en este caso fue calculada, quiere decir que los datos se procesaron computacionalmente, o sea, se obtuvieron y después se procesaron computacionalmente. Esto del I sobre el IC lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Generalmente traen una referencia bibliográfica, después van a traer toda la información cristalográfica, qué tipo de estructura es, parámetros de celda. En algunos casos marcan posiciones atómicas, hay fichas que no lo traen. Depende también de la base de datos. Y lo que vamos a obtener es la posición, la intensidad relativa. Aquí lo están normalizando también a 1000. Estos son los índices de Miller que les digo que nosotros aquí no los vamos a ver, pero los índices de Miller es la forma en cómo le damos apellido a estos picos. Entonces, por ejemplo, este pico que es el más intenso, que ese es el que está aquí en 30 y casi 37, sería este pico. Este pico, su índice de Miller es el 101, ¿no? Entonces, cuando la gente que hace indexación, así se llama, es solamente darle la bandera de índice de Miller a cada uno de estos. Entonces, esto solamente es una forma de darle una posición geométrica a cada plano, porque pues en un material, yo no puedo decir que es la cara de arriba, la cara de abajo, la cara del medio, eso no existe. Entonces, por eso nos inventamos estos índices de Miller para darle un valor geométrico, ¿no? Pero digamos que en términos generales, lo que más utilizamos en las fichas cristalográficas a primera instancia es la posición y la intensidad. Si esta se compagina con nuestro
patrón experimental, entonces a ciencia cierta yo puedo decir que este patrón pertenece a una estructura sin cita, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente da matching, así le decimos también, da matching, hace un ajuste muy bueno a una ficha cristalográfica de este tipo de materiales. Entonces, en primera instancia, eso es lo que nosotros hacemos. Identificamos nuestra fase a través de estas fichas cristalográficas. Otra cosa que podemos hacer es marcar las posiciones. Si, por ejemplo, tenemos algún material en donde, por ejemplo, nuestra base de datos es muy viejita y esta estructura es de 5 años posterior a nuestra base de datos, pues obviamente no va a estar contenida en nuestra base de datos. Por lo tanto, pues no la vamos a poder identificar. Sin embargo, sí podemos marcar las posiciones utilizando la ley de Bragg. Pues como tenemos lambda y tenemos el ángulo de difracción, podemos marcar las posiciones en distancia interplanar y a lo mejor podemos irnos a, ya sea o a otra base de datos, o bien podemos hacer una búsqueda bibliográfica o hemerográfica y ver si esta estructura en estas posiciones ha sido reportada y a partir de ahí nosotros decir, bueno, pues es que estas posiciones ya fueron reportadas como X material por fulanito de tal y por lo tanto, como son las posiciones, las mismas posiciones, pues yo puedo concluir que es la misma estructura que dice fulanito de tal en su paper tal, ¿no? Eso también se puede hacer. Esto es un estudio que se puede hacer también con difracción de rayos X. Esto se llama análisis semi-cuantitativo. Hasta el momento lo que habíamos hecho era solamente comparaciones, es decir, yo veo mi patrón, veo el esqueleto de la ficha cristalográfica y digo, ay, sí, mira, el esqueleto calza y por lo tanto es esto, ¿no? Entonces puedo decir que tengo A o tengo A más B o tengo A más B más C, dependiendo de las señales que tenga nuestro patrón de difracción. Pero un estudio que se puede hacer también es decir en proporción cuánto tengo de A, cuánto tengo de B, cuánto tengo de C, ¿no? Y eso se hace a través de un factor que se llama el I sobre el IC, que muchas fichas cristalográficas ya traen. Si la ficha cristalográfica trae el valor de I sobre IC, los softwares que utilizamos para hacer este tipo de estudios nos permiten determinar el porcentual de composición. Entonces, ¿qué es el I sobre el IC? El I sobre el IC es la intensidad de mi pico versus la intensidad de un pico del corundum. El corundum pues, es un óxido de aluminio que se utiliza como estándar. Y entonces, si nosotros encontramos esa relación o tenemos esa relación, entonces por intensidades relativas, es decir, este es el más alto, este es más chaparrito, entonces yo sé que este va a tener una concentración mayor que este. Siempre y cuando yo tenga este factor, lo voy a poder hacer. Si no tengo este factor, no lo puedo hacer a través de la ficha. Aquí lo que tendría que hacer es directamente mezclar corundum en una porción que yo conozco y a partir de ahí determinar, por ejemplo, de este y del corundum, ver cuál es su relación y después ir haciendo por cada uno de estos. Eso era justamente lo que se hacía antes. Actualmente ya todo eso está colectado en la ficha y entonces es relativamente más sencillo. Tiene, no se puede usar para todos los materiales. Sí tenemos que tener ciertas salvedades, pero bueno, en términos generales, si mi material es un polvo fino mezcla, y tengo ese I sobre IC, sí puedo trabajar el análisis semicuantitativo. ¿Cuándo no es válido? Por ejemplo, cuando en vez de polvo, porque lo ideal es que montamos un material hecho en polvo, en vez de polvo metemos un pequeño material en bulto, por ejemplo, una pequeña placa metálica o, o una piedrita, un dado, algo, ¿no?
ahí ya no se va a conservar porque ya no tenemos el material distribuido al azar, que es lo que nos da el hecho de que lo tengamos en polvo. Cuando yo hago mi material polvo, todas las familias de planos están distribuidas al azar, mientras que en el caso contrario, puedo tener algo que llamamos textura cristalográfica. Entonces, este tipo de estudios semi-cuantitativos no es válido en ese tipo de materiales. En polvos sí se vale. Otra cosa que podemos hacer en transformaciones de fase, es decir, nosotros, si por ejemplo estamos en un material en estado vítreo, este sería un patrón de difracción de un material amorfo en estado vítreo, no tengo familias de planos, solamente tengo como un orden a corto alcance, entonces aquí los vamos a ver como panzas. Si por ejemplo tengo un material en estado vítreo y empiezo a aumentar temperatura, pues muy probablemente lo que va a suceder es que empieza a cristalizar. Entonces, pues lo que hacemos es justamente este tipo de estudios, es decir, metemos el material base, después le subimos temperatura, hacemos otro patrón, subimos temperatura, hacemos otro patrón, y entonces podemos ver, es como una película de ver cómo cristalizan los materiales, ¿no? Esto, si por ejemplo nuestro equipo tiene cámaras de temperatura, pues se puede hacer in situ, es decir, dentro de mi cámara voy subiendo la temperatura y voy viendo esto. Si no tenemos cámara, pues se puede hacer pues poco a poco, ¿no? O sea, hago después hago después hago y voy midiendo su patrón de difracción. Cuando mi material es una mezcla entre algo cristalino y algo que no es cristalino, es decir, algo amorfo, lo que se puede hacer es un cálculo de área. Yo tengo mi señal cristalina, que serían los picos, tengo mi señal vítrea, que sería esta panza, y a partir de ahí pues yo puedo hacer una medición del área de los picos, del área de la panza y encontrar algo que se llama el porcentaje de cristalinidad. Es decir, dentro de mi material, qué porción es cristalina y qué porción no es cristalina. Aquí lo llamamos amorfa, ¿no? Entonces, haciendo estos cálculos de área, que es muy sencillo, con un software es muy sencillo, a pie también podría ser sencillo, con una hoja milimétrica se hacía antes, pero bueno, ahora ya lo hacemos todo en computadora, entonces es muchísimo más sencillo. Ajustamos una curva, restamos esta porción, sumamos toda el área de estos picos, hacemos una magnífica regla de 3 y encontramos esta porción. Algo más que también otra información que nosotros también podemos obtener es el tamaño promedio del cristalito, es decir, qué tan chiquito o qué tan grande es nuestro cristal dentro de ese material, ¿sí? Y eso se hace a través de una ecuación que se llama la ecuación de Van-Scherrer o de Van-Scherrer. Esta ecuación, de nuevo, vamos a tomar en cuenta lambda, vamos a tomar en cuenta teta y vamos a tomar en cuenta otro factor que se llama el ancho a la altura media del pico. Entonces vamos a tomar nuestro pico, vamos a tomar la mitad del pico y vamos a medir este ancho. Este factor va a ir metido aquí. Esta es una constante que se inventaron ahí. Bueno, no se inventaron, la generaron. Y a partir de esa información, este ancho a la altura media del pico, que en inglés es FWHM, nosotros debemos calcular en promedio cuánto mide nuestro cristal. Entonces, este es el mismo material. Con este ancho a la altura promedio del pico, estos cristalitos son más o menos de 50 nanómetros, haciendo ahí mis multiplicaciones. De este lado, este mismo material con ese ancho de pico es 16 nanómetros. Entonces, sí hay una relación directa entre el ancho del pico y el tamaño del cristalito. Entonces, sin hacer la ecuación de Van-Scherrer, si yo veo picos muy delgaditos y muy altos, entonces mi material es microcristalino. Si yo empiezo a ver picos más bien gorditos y chaparritos, entonces mi material es más del orden nanocristalino, ¿sí? ¿Cómo lo puedo saber? Haciendo este cálculo. Con el cálculo de Van-Scherrer es muy sencillo.
hacer una estimación en promedio de cuánto está mi tamaño de cristal. ¿Voy a tener cristales más chicos? Sí. ¿Voy a tener cristales más grandes? Sí. Pero este es un promedio. Entonces, este es una estimación, ¿no? Entonces, si después van a microscopía y ven cristales más chicos o más grandes, pues sí, eso es normal. Esto es una distribución, es una estadística, pero nos da una buena idea, es una buena herramienta. Y lo otro que se puede trabajar muy bien es el modelado estructural. El modelado estructural se refiere más bien, o bueno, se refiere a una vez que yo tengo mi patrón muy bien determinado, entonces ahora sí, le voy a meter matemáticas muy, bueno, más matemáticas, vamos a dejarlo así. Y a partir de eso, ya voy a poder determinar los parámetros de celda de mi material. Los parámetros de celda que vienen en la ficha son los parámetros de celda del material con el que se hizo la ficha. Si yo quiero obtener los parámetros de celda de mi material, entonces tengo que hacer el modelado. Si no quiero hacer el modelado, o sea, si no necesito eso, solamente sé que es comparable con esa ficha, es suficiente. Pero si yo ya quiero modelar la estructura, sí tengo que meter este tipo de estudios, ¿no? Son estudios en donde ya se meten matemáticas que son un método que se llama el método de Rydberg para poder hacer el modelado ya estructural de los cristales que tienen mi material. Pero digamos que esto sería ya como el tope en cuanto a hasta dónde puedo llegar con un patrón de difracción. Entonces, si se fijan, puedo hacer desde un estudio muy comparativo, muy sencillo, hasta empezarle a sacar mucho más jugo a ese patrón. ¿Sí? Y bueno, ya llegamos a las aplicaciones. Entonces, con toda esta información que nosotros obtuvimos o podemos obtener a partir de esto, pues va a tener distintas aplicaciones. Entonces, en el caso de, por ejemplo, en la industria como las cementeras o, por ejemplo, en la industria farmacéutica, se utiliza muchísimo difracción de rayos X como control de calidad. ¿Por qué? Porque me va a permitir, número uno, saber qué tipo de estructuras tengo, es decir, qué tipo de materiales hay. Número dos, si por ejemplo estoy haciendo algún proceso, entonces yo puedo ver si ese proceso preserva mi estructura o bien degrada o si, por ejemplo, dentro de mi proceso hubo una contaminación. Por ejemplo, en un, no sé, moliendo, ¿no? Pues, moliendo, estaba mi molino contaminado y entonces empiezo a ver señales que no forman parte de la estructura que yo quería. Luego entonces, pues hay una contaminación, ¿no? Habría que ver qué es esa contaminación y habría que ver cuánto es esa contaminación. Entonces, también para eso sirve el estudio del semicuantitativo. Lo único que hay que tomar en cuenta es que para los estudios semicuantitativos, el límite de detección de los equipos va de 1 a 3%. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo A y B tiene que estar al menos entre el 1 y el 3% para poder ser detectado. Entonces, esta técnica no es útil para cosas de partes por millón, es útil para cosas que ya tienen un peso, o sea, un valor porcentual en el volumen del material que yo mido, ¿no? O sea, de mi muestra que yo meto en mi equipo, debe de haber al menos entre un 1 y un 3% de ese material que yo quiero identificar si lo quiero ver, por ejemplo, en el caso de una contaminación, ¿no? Entonces, si lo veo, quiere decir que está entre el 1 y el 3%. Si no lo veo, pues no quiere decir que no esté, quiere decir que está por debajo de ese valor y probablemente difracción no sea la técnica para detectarlo, sino algo más puntual. Las transformaciones de fase también las vamos a utilizar mucho, por ejemplo, en estudios de fraguado, pues nosotros podemos determinar cómo va fraguando nuestro cemento. Entonces, eso es algo que se puede hacer, eh, o bueno, que se debe de hacer si yo lo que quiero ver es qué materiales se están cristalizando. ¿Por qué? Pues porque en función de eso será la calidad de mi cemento, ¿no? Por ejemplo, o en algún polímero. Si estoy curando algún polímero, pues también este tipo de estudios es muy relevante para poder determinar
por ejemplo, velocidades de curado o calidad, ¿no? En cuanto a cómo se está haciendo. El área, la relación cristalino-morfo la vamos a ver muchísimo en industrias en donde, por ejemplo, tengamos polímeros. Los polímeros tienen una cosa que se llama el índice de cristalinidad y se puede determinar indirectamente pues a través de esto. Entonces hay polímeros que es muy bueno que tengan índices grandes, hay polímeros que es muy malo que tengan índices grandes porque dependerá de la función del polímero. Pero bueno, aquí podemos saber o podemos estimar cómo está nuestro índice utilizando un patrón de rayos X y calculando el área bajo la curva. Y de esta manera, pues bueno, vamos a poder ver qué tan bueno o qué tan malo es nuestro material en función de la utilidad que le estemos dando a esto, ¿no? O sea, en ciencia no existe, digamos, que si es bueno o es malo, simplemente si es apto para la función que le estamos dando o no es apto para la función que le estemos dando, ¿no? O sea, a lo mejor para la función que quiero que no tenga un índice de cristalinidad alto, entonces si lo tengo, pues es malo para mí, ¿no? Para mi empresa o para mi investigación. Pero a lo mejor ese material es bueno para alguna otra aplicación. Entonces, bueno, esto es solamente es poder caracterizarlo. Y bueno, entonces, si nosotros vemos en términos generales las aplicaciones de esta técnica, esto está sacado de un handbook del 2021, es decir, es relativamente reciente, pues vamos a ver que la técnica de rayos X, de difracción de rayos X, pues se utiliza en un montón de lugares, ¿no? Entonces está ahí en circuitos, está en industria textil, está en farmacéutica, está en gemas, pues eso también no es sé qué tan importante sea, pero bueno, es de mucho valor comercial, en ciencia de materiales, obviamente, en toda la parte de mineralogía. Y bueno, con el desarrollo de la ciencia forense, también la difracción de rayos X se utiliza como parte del estudio de algunas evidencias, ¿no? ¿De qué? Pues depende del crimen. Entonces, pero sí se utiliza. Cada vez se utiliza más. Ese está un poquito todavía incipiente, pero ya se ha empezado a trabajar más en el área forense, la difracción de rayos X, donde ya está muy utilizada, pues es tanto en ciencia de materiales, en mineralogía, en farmacéutica, ¿no? Esto es así, el pan de cada día de estas industrias. Entonces, ya para finalizar, ¿qué fue lo que vimos en nuestra clasecita? Pues vimos el marco histórico, es decir, vimos cómo habían surgido los rayos X, quién se los encontró, cómo estos rayos X interaccionan con los materiales, cómo es que actualmente utilizamos los rayos X como parte de nuestra vida prácticamente diaria. Después nos fuimos a la naturaleza de los materiales que utilizamos para la técnica de difracción, que sería la naturaleza cristalina. Abarcamos el fenómeno de difracción de rayos X. Vimos un breve vistazo de las técnicas específicas monocristal, policristal, alias método de polvos, alias Bragg-Brentano. Y bueno, vimos en un patrón de difracción toda la información que puede ser obtenida y que a partir de esa información, cómo puede ser utilizada en distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido una charla amena y útil para sus objetivos. Muchas gracias.